En los barrios olvidados de Medellín, Cali y Ciudad de México, niños y jóvenes crecían entre pobreza, hambre y promesas incumplidas. Mientras el mundo exterior apenas los miraba, ellos comenzaban a aprender un código no escrito. El dinero lo era todo, y la ley no siempre existía para ellos. En este ambiente surgieron las primeras figuras que más tarde controlarían imperios de droga. Primeros negocios. A finales de los años 70, algunos jóvenes empezaron con pequeños negocios ilícitos, contrabando de cigarrillos, robos y venta de alcohol. Estos actos eran insignificantes en apariencia, pero enseñaban lecciones clave sobre control, lealtad y miedo. Cada error dejaba cicatrices y cada acierto, poder, contexto histórico. Mientras tanto, Latinoamérica vivía bajo dictaduras militares en Chile, Argentina y Brasil, crisis económicas en Colombia y México, y conflictos sociales que dividían a la población. La corrupción política se mezclaba con la violencia urbana, creando un terreno fértil para que los futuros narcos sembraran sus imperios. Primeras alianzas. No tardaron en surgir las alianzas entre grupos criminales locales. Los contactos internacionales con traficantes de drogas en Estados Unidos y Europa se establecían de manera sigilosa. Cada trato cerraba un capítulo de ascenso y abría otro de violencia. La ambición ya no tenía límites. Primeros enfrentamientos. La competencia por territorios y rutas de contrabando se volvió mortal. Años 1978 y 1979 fueron testigos de las primeras balas cruzadas entre grupos rivales en Medellín y Cali. Los jóvenes aprendían rápido. La violencia era la moneda más poderosa. Primeros magnates. Hacia 1980, los primeros narcos comenzaban a acumular fortunas que superaban cualquier sueño imaginable. Casas lujosas, autos importados y una red de sobornos que infiltraba autoridades locales. La desigualdad se tornaba más evidente. Mientras ellos crecían, la población caía más profundo en la miseria. Escena 7. El dilema moral. Pero detrás del poder y la riqueza, los conflictos internos empezaban a surgir. Amigos se convertían en enemigos, promesas se rompían y el miedo a traiciones latentes marcaba cada decisión. Latinoamérica empezaba a pagar un precio que nadie había previsto. Y mientras algunos se consolidaban como los primeros magnates del narcotráfico, otros descubrían que el poder atraía enemigos invisibles, policías, políticos y rivales que no dudaban en eliminarlo todo. Pero lo más impactante estaba por venir: la explosión del tráfico internacional que cambiaría el continente para siempre. El rey de Medellín infancia en Medellín, Pablo Emilio Escobar Gaviria, nació en 1949 en Río Negro, Antioquia, pero creció en Medellín. Desde niño mostró astucia y ambición, vendiendo dulces y pequeños objetos en las calles. La pobreza era su escuela y la astucia su mejor herramienta. Primeros negocios ilícitos. En los años 70, Pablo comenzó a involucrarse en contrabando y robos menores. Su habilidad para organizar y liderar grupos pequeños pronto lo diferenciaba. Cada paso ilegal era un entrenamiento para algo mucho más grande: el narcotráfico internacional. Ingreso al negocio de la cocaína. A mediados de los años 70, Pablo se asoció con productores de cocaína en Colombia y con contactos en Miami y Nueva York. El negocio crecía rápido. La cocaína se convirtió en un producto altamente rentable y Escobar en un empresario sin escrúpulos. Consolidación del cartel de Medellín. Para 1979, Escobar había formado el cartel de Medellín, una organización que controlaba gran parte de la cocaína que llegaba a Estados Unidos. Su poder económico le permitía corromper autoridades, comprar lealtades y manipular la política local. Violencia y terror. El poder tenía un precio. Asesinatos, intimidaciones y bombas eran parte de la estrategia de Escobar para mantener el control. Medellín se volvió un campo de guerra, donde los civiles vivían entre el miedo y la indiferencia de un Estado incapaz de frenar la violencia. La imagen de benefactor. Curiosamente, Escobar cultivó también una imagen de benefactor. Construyó barrios, escuelas y canchas de fútbol para los más pobres, ganándose la admiración de muchos.
Pero detrás de esa fachada de filantropía se escondía un imperio basado en sangre y terror. Impacto en la política. En 1984, Escobar comenzó a infiltrar la política colombiana. Apoyaba candidatos, financiaba campañas y chantajeaba rivales. El narcotráfico se convertía así en un poder paralelo al Estado, y su influencia crecía día tras día. A pesar de todo su poder, Escobar desconocía que la DEA y fuerzas internacionales comenzaban a seguir cada uno de sus movimientos. La cacería global estaba por comenzar, y lo que parecía invencible pronto enfrentaría un desafío que cambiaría su destino y el de toda Latinoamérica. Estaba por venir la explosión del tráfico internacional que cambiaría el continente para siempre. El cartel de Cali, los capos invisibles. El nacimiento del cartel. En la misma época en que Escobar hacía temblar a Medellín, al sur de Colombia nacía un nuevo imperio. El cartel de Cali, liderado por los hermanos Gilberto y Miguel Rodríguez Orejuela, comenzó con pequeños envíos de marihuana y pronto dominó la cocaína. El estilo silencioso. A diferencia de Escobar, los Rodríguez Orejuela no buscaban titulares ni bombas. Su poder estaba en la discreción. Se infiltraban en empresas legales, bancos y hasta en equipos de fútbol. Eran los capos invisibles, los que preferían corromper antes que asesinar. Una red internacional. Durante los años 80, el cartel de Cali expandió sus tentáculos a Venezuela, Panamá, México y Estados Unidos. Sus conexiones llegaban incluso a Europa. Mientras Escobar declaraba la guerra al Estado, ellos fortalecían una red empresarial del narcotráfico, el poder económico. Para 1990, el cartel de Cali controlaba hasta el 70% de la cocaína del mundo. Sus ingresos superaban los de multinacionales enteras. Cali se convirtió en una ciudad próspera, donde las construcciones y los lujos eran financiados por el dinero de la droga. La fachada legal. Los Rodríguez Orejuela invirtieron en farmacias, bancos y hasta en el club de fútbol América de Cali. Con esa fachada de empresarios respetables, lograban moverse con impunidad. Mientras tanto, seguían siendo uno de los carteles más peligrosos de la historia. Rivalidad con Escobar. El choque era inevitable. Cali contra Medellín, los invisibles contra el rey mediático. Mientras Escobar sembraba terror con coches bomba, los Rodríguez Orejuela financiaban operaciones para capturarlo. La guerra entre carteles dividió a Colombia y multiplicó la violencia. Miles de vidas quedaron atrapadas entre ambos carteles. Policías, jueces, periodistas y ciudadanos pagaron el precio del poder desmedido. Colombia vivía en un estado de miedo constante, sin saber qué enemigo era peor, la brutalidad de Medellín o la frialdad de Cali. Pero los capos invisibles no sabían que su tiempo también llegaría. A mediados de los años 90, una alianza internacional comenzó a acercarlos. Lo que parecía un imperio intocable estaba a punto de caer y el continente miraría hacia México, donde el narcotráfico tomaría un nuevo rostro. Félix Gallardo, el jefe de jefes, el nacimiento del capo Miguel Ángel. Félix Gallardo nació en 1946 en Culiacán, Sinaloa. Fue policía judicial y guardaespaldas de un gobernador. Su cercanía con la política le abrió puertas que más tarde usaría para construir el primer gran imperio del narcotráfico en México. El origen del Cártel de Guadalajara. En los años 70, Félix Gallardo unió a traficantes como Rafael Caro Quintero y Ernesto Fonseca Carrillo. Convirtieron a Guadalajara en el centro del negocio. Desde allí controlaban plantíos de marihuana, laboratorios de cocaína y rutas hacia Estados Unidos. La conexión colombiana. El gran salto llegó cuando estableció contacto con el cartel de Medellín. Escobar necesitaba nuevas rutas y Félix Gallardo tenía el territorio perfecto. Así nació una alianza que convirtió a México en la principal puerta de entrada de la cocaína a Norteamérica. El sistema de plazas Félix Gallardo creó un modelo que cambiaría la historia. Dividió el país en plazas y designó a jefes regionales para controlarlas. Ese sistema aún persiste hoy en día y es la base de cómo funcionan los carteles modernos en México. Corrupción y poder. Con dinero y sobornos, el cártel de Guadalajara infiltró policías, militares y políticos. Su poder creció tanto que algunos lo llamaban
el Estado dentro del Estado. Nadie se atrevía a desafiarlo y quien lo hacía desaparecía. El asesinato de Camarena. En 1985, la DEA envió a Enrique Kiki Camarena a Guadalajara. Descubrió plantíos gigantescos y rutas de tráfico. Su secuestro, tortura y asesinato marcaron un antes y un después. Estados Unidos declaró la guerra total al Cártel de Guadalajara. La caída del jefe de jefes. La presión internacional y las divisiones internas debilitaron a Félix Gallardo. En 1989 fue capturado en Guadalajara. Su detención fragmentó al cartel, dando origen a los grandes monstruos criminales que después dominarían México. De las cenizas del Cártel de Guadalajara nacerían organizaciones